Bueno, acá hay una persona, estamos en la feria medievalista de acá de Uruguay. Hay una persona sometiéndose a lo que sería, simulando lo que sería una horca. Ahí está, eso que se cae, no la cuenta, pero bueno. Acá están los muchachos. ¡Ay, se nos murió en serio! Bueno, casi. Realismo total. No, si moría de verdad me venía bien para YouTube, para todas las redes, era espectacular, tipo, pero no era muy, moralmente no quedaba muy bien. Realismo total. Claro, era muy bueno. Bueno, no sé cuánto es acá. Plata, pero bueno. Loco, te vas a morir, te rompo los huevos. No, pero morirse, no tengo plata, pero bueno. Tranquilo. ¿Cuánto hace esto acá? No sé. Gracias. Está bien, esperá, porque tengo más, pero. Súper bien. ¿Está bien? Vamos a reír. No sé lo que es acá plata, tipo, esperá. A ver si tengo más acá. Esto, bueno, te pongo esto, algo así. Sí, papo, está muy bien, gracias. Esto es simbólico. ¿Ustedes les pagan igual acá? ¿A quién? No, nosotros no. Nos pagan ustedes con su presencia. Hay también unas druidas, unas... Ellas sí son del clan nuestro. Pero si querés morir ahí en la horca... Mejor no me acerco, ¿no? En el hachazo. Claro. Sí, puede ser. ¿Qué hacen queriendo pelear? Váyanse por acá que después de que yo peleé con mi hermano, les damos ahí para que peleen. Tu mamá. No hace falta, está muy cómodo. Pero que... Bueno, tengo... Disculpa, señor. Buena de cachetada. Me están calentando la cara, dice cachetada, Boris. Somos adelante. ¿Qué van a hacer, Burises? ¿Pelo de armas o...? Sí, me pueden pasar. O sea, pelear. Combate manual, Burises. Bueno, este es el señor que se veía en el video anterior, el número 86, que está grabado con GoPro. Este está grabado completamente con la Panasonic Lumix FZ1000. Y acá están simulando un juego de espadas, que no es el juego nórdico que se mencionaba en el otro video. ¿Sabes? Acá están prohibidas las armas blancas. No lastima al otro, te lastima a vos, créeme. Mirá ese. Gonza, mostrá el labio. ¿Qué pasó? No, ahí está, si podés ver por ahí, mejor, digamos. Ahí está filmando, no tenés que hacer nada más que apuntarme a mí. Dale. Y está en lo más ancho posible de zoom, o sea que es lo más... Bueno, te cuento un poquito cómo... Sí, porque también me sirve para terminar eso. Tengo que saber. Agarrás de acá, así. Ahí. Pones un pie adelante. ¿Sos derecho? Sí. Probá este movimiento. Y ella va para... Vos tenés que darle fuerza para adelante. Fuerza para adelante. No es tipo darle... Sí. Vos empujala para adelante. Fuerte y con el cuerpo, que vaya. ¿Está? ¿Estás filmando ya o tengo que tocar algo? Filmando. Hace rato. A ver, pará que te enfoco. Vos parate más acá. Yo no le voy a pegar. No, pues acá. Filma de atrás. Ahí. Es que... ¿Querés que salga el...? Yo no sé hasta dónde girarlo, pero bueno. No tenés que girar, es empujarla y ella gira. Tira una voz. Excelente.
Muchachos quieren tirar. ¡Ah, qué soreta! Acá mismo, boludo. Y ahí. Ahora estoy ya que estaría para Dale para adelante. Sí. está la otra, que se pierde el orgullo. Este movimiento, no te falta darle compra. No, ella va sola. Vos la empujás para adelante y el peso hace que gire para acá. No, vos la tirás y el peso coge el peso. Decime que filmaste eso. No, te diré yo. Ojo que está con la. Bueno, creo que hay que... Bien, chico. Muy bien. A mí me gusta más. Sí, ya vi, sí. Quedaron grabadas. Me van a creer, no es ninguna cosa. Claro, no es ningún montaje ni nada. Todo en la misma toma y de continua. Pero porque tuve un mal día, creo que si no es. Claro. Un poquito que sienta bronca. Viste, es la forma de quitarse la bronca contra ahí. Un poquito más de. Claro. Es que en Buenos Aires ustedes no tienen arco y flecha, en Buenos Aires tenían arco y flecha. No, nosotros no. Nosotros no hacemos arco y flecha. No te creas. O peores. O más de cerca, lo único. Claro. No, hay un grupo de arqueros que está allá al fondo. Che, pero... No, pero en Buenos Aires no tenían esto, ¿eh? ¿Eh? Tenían, en la feria que fue en Buenos Aires hace 4 años, el colegio Rafio, buscala porque está en internet y la subí, Escuela Técnica Rafio, 2018, tenían arcos pero no tenían... Necesitaba mucho entrenamiento, lo que usaba la lanza. La lanza es lo más básico para... Pero lo tenés que tirar, o sea, una vez que lo tirás... No es necesario. Es barata. ¿Cómo que no? ¿Cómo me pasa así? Igual no... Esto es lo más fácil de hacer porque mantenés distancia de atacar. Esta es el arma más básica. Yo lo veía como una... Como los griegos tiraban la... Sí, pero es un lanzamiento griego, estamos tirando por jabalina, tirar. Pero Esto no se tiraba, esto era cuerpo a cuerpo. puedo sobre cuerpo a cuerpo, pero también tiene los centros. Es un arma que mantiene distancia. ¿Lo mío cuánto es? Esta está partida, y la estoy pulsando un poco para ahí. Esto, otro 80, ¿viste la que se me pasó en la lista? Por eso los romanos. Claro. ¿Se enfermó? ¿Por qué no ganaba el que tenía la lanza larga? No estoy ni ninguna cosa, pero no era solamente así. Era una lanza de 5 metros y gano. Sí, porque no es por largo. Ese tamaño, que es largo. Pará. Un saltito para adelante. Bueno, esto había sido un día 22 de enero de 2023. Esta feria había ocupado 2 días, el sábado anterior y aunque el día anterior había llovido. Sobre el tema de tirar las hachas y las lanzas, tengo que decir que, bueno, primero que es más fácil tirar el hacha en general que la lanza. La lanza es como que hay que tener un equilibrio mucho mayor.
y que para tirar el hacha bien hay que tirarla como para abajo y automáticamente van a ver en las repeticiones, si lo ven de vuelta esa parte, que da una vuelta de 360 grados sobre sí misma. Pero básicamente es como que hay que tirarla para abajo, yo iría como unos 45 grados y automáticamente va a dar una vuelta sobre sí misma y se va a clavar en el objeto en el que ustedes la quieran clavar. Acá ya estamos viendo, no era un lugar grande, calculo que tendría una manzana, por lo menos el castillo y la parte de atrás. La parte de atrás se va a ver en otro video. Acá estoy mostrando un poco la parte de la feria en sí, que también se va a ver en otro video un poquito más. Estos videos están básicamente diferenciados según el elemento que se usó para grabar. El primer video, el 86, se grabó con una GoPro, el 87 se grabó con una Panasonic Lumix, y calculo que el 88 y 89 van a estar los videos que se grabaron con el iPhone. Lo interesante de esta zona, lo van a ver al final en las tomas, es que se dan unos montes que parecen hechos como de una película. Son unos montes increíbles que se parecen al wallpaper de Windows XP casi. Son unos montes absolutamente impresionantes para ver. Y acá yo me estoy dirigiendo a la zona de arquería. Bueno, seguimos acá en la feria medievalista de acá de Piriápolis, las afueras de Piriápolis, en este lugar Las Flores. Ahora este objeto va a estar atrás de Bueno, la diferencia de esta feria con una anterior es que hacían esta especie de test visual para ver cuál era el ojo dominante, cosa que no vi en otros lugares y que parece que puede estar intercambiado, o sea, uno ser diestro y tener el ojo dominante izquierdo. Y ahí están los montes que les decía que se parecen al wallpaper de Windows XP. Bueno, acá va a aparecer cuando uno va a comprar las entradas, hay que tener cuidado cuando uno va a Uruguay porque tiene la misma moneda, pesos, y a uno le parece que es menos, porque a uno le parece nada 50 pesos, pero en realidad es en ese momento una diferencia de cambio de 1 a 10, así que tengan cuidado con eso. ¿Cuánto cuesta 50 pesos. cada tiro? La tirada que son 3 flechas. Bueno, dame 6, o sea, 2. 2 tiradas. ¿Con qué se tira? ¿Cualquiera? No, esos te dan todo el equipamiento allá. Bueno, Admite que disfrutes. gracias. Esto como... Tenemos que hacer una pruebita para ver cuál es el ojo dominante. Sí. ¿Vale? Vas a tener que hacer así con las manos. Así, con un agujerito en el medio. Ahí va. Ahora vas a levantar y a través de ese agujero me vas a mirar este ojo. ¿Ese ojo? Sí. Sos derecho. ¿Vale? Ahora ellos vos les decís sos derecho y ellos te posicionan como tenés que ir. Más chiquito. Ahí va. Ahora vos vas a levantar y a través de ese agujero me vas a mirar este ojo. Izquierdo. Sos derecha. De ojo. Me estás mirando con el ojo derecho. Si cerrás el ojo derecho, vas a ver que no me ves. ¿Viste? Eso porque al hacer así, no pueden pasar los dos ojos a enfocar el objeto que estás queriendo mirar. Es solo uno. Pero hay alguien que sea zurdo y derecho Yo con... soy derecho de todo y soy zurdo de ojo. Yo soy zurdo de todo. Y al revés. Y cuando te haces una prueba oftalmológica, ¿te da igual que ves más con un ojo? Sí, ¿Podés? sí, veo más con el izquierdo. Así nomás, lo cierro un poco y se nota que este ve un poquito No, más yo rojo. también. No me acuerdo cuál me daba más, pero me daba uno más que el otro. Sí, sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Le decís a él que sos derecha? De derecha para atrás. Con la mano derecha en la cara. Y la mano. Parate aquí, de frente a mí. Toma. Teneme ahí. Tenemos problemas con el gorrito. Ahí está. Escuchame, mira, No, eso es para eso para para la derecha tenía para aquí. Vos agarrás, estiramos el brazo. Ahí el brazo. Ahí. esto es para La flecha no la vamos a...
Tres deditos para la flecha. Abajo. Tres dedos ahí, más arriba. Pero ya me han enseñado que era con menos dedos, o como que era con otra técnica. Era... Es ese. Tres dedos abajo del. Ah, ¿Vale? bueno, no estuve tan mal, ¿no? No, por favor. Bueno, ahí lo que se llega a ver atrás es el mar. Estas son las tomas prácticamente del atardecer y les recomiendo seguir viendo el video porque se ven unos atardeceres espectaculares. Ahí están las colinas que les decía al principio. Ahí lo que se va a empezar a ver es la zona de food trucks. Había varios, algunos estaban cerrados, otros abiertos. No me acuerdo cómo era el precio, pero en general Piriápolis es mucho más barato que Punta del Este. Aún así, comparado con Buenos Aires, era caro. Lo que sí me llamó la atención es que uno de los lugares no tenía, por ejemplo, más licuados. Veíamos un poco de lejos el tema de la arquería. Y acá se va a ver este atardecer espectacular. El efecto de como dos soles. El sol se escondió hace más o menos 20 minutos y allá es como si hubiera otro sol que se ve un poco ahí. Bueno, esto era un efecto que lo vi, creo, una vez en mi vida, muy pocas veces en mi vida que yo me acuerde, porque era como que el atardecer, o sea, el sol estaba técnicamente debajo del horizonte, eso lo chequeé por una aplicación, pero aún así se seguía viendo ese rebote del sol en las nubes ahí, y como si hubiera otro sol en la zona que estaba yo apuntando. Era como si hubiera dos soles, es un efecto que creo que nunca vi en mi vida porque estando en el lugar parecía que el sol estuviera atardeciendo por donde yo estoy apuntando y en realidad estaba atardeciendo por donde está la zona dorada, donde está la zona amarillenta dorada. Lo que voy a ver ahora es este color que era prácticamente el color de una forja, de que estuvieran derritiendo hierro prácticamente, forjando hierro. Era un color que pocas veces vi en mi vida, obviamente es mucho más fuerte cuando uno lo ve personalmente, por más que acá estamos trabajando con HDR, pero igual el HDR es, no sé, una centésima parte del brillo que se ve en la realidad. Así que bueno, yo lo voy a dejar acá esto completo. Hay un próximo video que continúa un poco como con las tomas del iPhone y las tomas ya del festival nocturno que se los recomiendo. Bueno, me estaba acordando justo una cosa. Este festival tenía muy pocas mesas. La mesa que estaba era una de las dos o tres mesas que había. Así que bueno, chequé en eso de llevar una lona si vuelven a hacer este festival el año que viene u otro año. Esto va a terminar, creo que a la medianoche. Así que mejor, dejamos para mañana, ¿te parece? No tengo ningún plan para mañana de noche. La semana que termina. Arriba. ¿Verdad?